Bien, también hemos estado cantando parte de la lectura en los salmos que hemos estado leyendo. Y es hermoso ver cómo la unidad total de la palabra de Dios y ver cómo lo que leemos en los salmos o en otros libros del Antiguo Testamento, como veremos, también están tan entrelazados con la vida del Señor, con la persona del Señor, con las palabras del Señor, con los hechos del Señor. Y cuando uno entra en este Evangelio de Marcos, pues está claro, porque empieza: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O se le cree o no se le cree, pero presenta al Hijo de Dios nada más empezar. Ahora, este Evangelio se escribió hacia el año 65, aunque no se tiene muy afinada la fecha, pero bueno, se escribió, fue el tercer Evangelio que se escribió. Primero fue el de Mateo, el segundo fue el de Lucas y el tercero fue el de Marcos. Así que Marcos resume algunas cosas y esta manera de empezar es tan bonito, tan directo. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y pues habla de que está escrito en el profeta y de Juan el Bautista. Como dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y vemos cómo está citando otra vez a Isaías. Después, esa maravilla del bautismo del Señor, en el versículo 9, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es tan hermoso porque ya al principio vemos el Padre, vemos al Hijo, vemos el Padre hablándole al Hijo, vemos el Espíritu Santo descendiendo sobre el Hijo, y después tenemos la tentación, que estuvo 40 días, fue el Espíritu que le impulsó al desierto y estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Tuvo que pasar eso porque es lo que estaba ordenado por Dios. Y después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios y diciendo, se ha compartido esto: el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el inicio. Vemos en Marcos, marca las cosas así, sin dar muchas vueltas, ¿verdad? Después tenemos el llamamiento de 4 pescadores. También la manera en que lo describe es muy... En el versículo 16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid a mí y os haré pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Ya todo es admirable cómo el Señor va llamando a los que ya ha elegido para que sean sus discípulos, y cómo oyen el llamado y se van detrás de él. Dejaron a su padre en la barca de los jornaleros y se fueron detrás de él, ¿no? Es algo tan hermoso ver la majestad del Señor, y a la vez vemos cómo Él
se vació a sí mismo y se hizo un hombre sencillo y humilde, y le vemos andar por la tierra. Es algo tan admirable porque es Dios, ¿verdad? Y se ha compartido también cómo le traían todo tipo de enfermos y de manipulados y poseídos por espíritus, y nada más que le tocaban los vestidos eran todos sanados, ¿verdad? Es que cuando ves al Señor, es que maravilla, ¿no? Y en qué ámbito estuvo Él viviendo y se estuvo manifestando, y como dice todavía en el capítulo 1, se ha compartido esto. Cuando llegó en el versículo 32, la noche, todos, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Ves la majestad del Señor? Donde está el Señor está la luz, está la gloria, está la verdad, el amor, la misericordia, ¿verdad? Y después, versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Como el Señor buscaba la comunión en la soledad con el Padre, ¿verdad? Se ha compartido también lo del leproso. En el capítulo 2, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de tal manera que ya no cabía ni uno a la puerta. Toda la vida del Señor y todo lo que nos describe la palabra es algo tan hermoso, ¿verdad? Yo estaba pensando, qué experiencia vivir, como se juntaban que no cabían ni a la puerta para oírle, o para que lo sanara, o para traer delante de él los que estaban con enfermedades o con demonios, y el Señor a todos los atendía, ¿verdad? Y aquí dice en el versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. O sea, eso también estaban en una casa, tenía un techo, y entonces como ven que no pueden meter al paralítico, porque para llevar un paralítico en un lecho, pues el lecho no es de 50 centímetros, es la largada de un hombre, ¿verdad? Y la anchura. Y quitaron lo que había y las tejas, lo que había, y hicieron una abertura para que pudiera bajar el lecho. Y estaban toda la casa llena, que no cabían. Y el Señor ahí enseñándoles, y empieza todo el techo a ser quitado, ¿verdad? Y bajan el paralítico en el lecho. Y dice el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Es tremendo, ¿no? Y a veces si uno quiere un poco hacerse la idea de que está en una casa y de pronto quitan las cosas que compusieran el techo y una cama baja así, con unas cuerdas,
Bueno, el Señor vio que tenían fe para hacer eso, porque eso era todo un jaleo que armaron, ¿no? Y toda la gente está diciendo, ¿qué pasa aquí? Que se levanta el techo, ¿no? Y luego que esto que desciende, y lo ponen delante del Señor al paralítico. Es algo tan hermoso. Y todo esto para que el Señor viera la fe de ellos y le sanara. Y solo con decirlo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y era paralítico. Y se levantó. Si no vemos la gloria del Señor, entonces, en el capítulo 2, en el versículo 23, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ahora es tan bonito ver cómo el Señor es Dios, Él es el Creador, y los hombres quieren armarse de pensamientos, de conjeturas, de razonamientos, y quieren tener mucho conocimiento, y se encuentran con Dios, y le quieren enseñar a Dios. Quieren enseñarle a Dios que lo que ellos han llegado a conjeturar, y eso es lo que se tiene que hacer, porque eso es lo que Dios ha mandado, y están delante de Dios. Es que es algo tremendo, ¿verdad? Y en Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. En Génesis 2:1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El hombre, en comunión con Dios, participaba del reposo de Dios, pero cuando eligió desobedecer a Dios, se separó de él y cayó en la esclavitud del pecado y bajo el yugo de una creación sujeta a vanidad y a corrupción. La tierra fue maldita a causa de la desobediencia del hombre en Adán, por lo que presentaba al hombre mayor resistencia y trabajo para conseguir su alimento. De otro lado, la oferta y arenga que contenía la desobediencia a Dios de ser igual a Dios, el desafío a desarrollar el conocimiento del árbol de que comió, impreso en su mente, y la finalidad última que subyacía en todo ello, que no fue plenamente desvelada hasta el Calvario, le mantenía en un esfuerzo constante por autosuperarse y conseguir esa competencia. Y finalmente, fuera de la comunión con Dios, el hombre no podía tener ninguna paz. Dios manda a la descendencia de Abraham que celebren la Pascua, sacrificando el cordero y rociando sus viviendas con sangre, que es tipo de la redención por la sangre de Cristo, y les saca de Egipto liberándolos de la esclavitud de Faraón, que es figura del mundo y de su sistema, y de los trabajos forzados a los que allí eran sometidos para ganar el pan. Luego les da el maná en el desierto, que es figura y tipo de Cristo como el pan de vida, y a partir de ahí les ordena guardar el día de reposo, el sábado, mandamiento que luego concreta y establece la ley para que descansen de la ocupación de sus mentes y de sus trabajos en ese día semanal y lo dediquen a hacer fiesta, a alegrarse y deleitarse en Dios y ocupar sus pensamientos con sus palabras. Esto es algo que muchos no entienden y muchos cristianos no entienden en absoluto, ¿verdad? En Éxodo 20:8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios.
no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, un día a la semana, Dios les instituyó el descanso de todos sus trabajos, que les daría ocasión de ocupar sus mentes, sus corazones y su comunicación con las palabras de Dios, desconectándose así de la idolatría del trabajo y de la comida, el vientre, con el objetivo subyacente que ya hemos visto, y preparándolos para la verdadera libertad, direccionando sus mentes a la meditación en la palabra de Dios y a la fe, al depender no de la industria, capacidad, propósito y esfuerzo de ellos, sino de la fidelidad de Dios para su sustento. Cosa tan bonita, ¿verdad? En Éxodo 16:3, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo pruebe si anda en mi ley o no. Mas el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. En Deuteronomio 6, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando y por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Así que esa era una provisión misericordiosa de Dios a su pueblo, por la que ellos debían preparar sus mentes y corazones para el reposo de que Dios les habló al introducirles en la tierra prometida, que es figura y tipo de la nueva vida en Cristo, engendrados como hijos de Dios en espíritu, libres por completo de la carne y de todo mandamiento, ritual y ceremonia externos, que son para la instrucción y alumbrado del hombre natural, a fin de que vea su estado y condición de total depravación e impotencia y se vuelva definitiva y totalmente a Dios. Dios nos declara el verdadero espíritu de su reposo, en el que solo se puede entrar por la fe, y que no se limita a un día de 24 horas, sino que abarca el resto de la vida aquí por la eternidad. Y esto en Isaías 58. En Isaías 58:13, el Señor habla: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. El día de reposo es no andar en los caminos de uno mismo, no buscar la voluntad de uno mismo, no hablar las palabras de uno mismo. Esto es
todos nuestros días, ¿verdad? En Hebreos 4:1 dice: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que 1500 años después de la institución de la ley, al venir el propio Dios al mundo en la debilidad de un hombre, el que era su pueblo había cambiado el espíritu de ese mandamiento, como el de toda la ley, convirtiéndolo en una liberación deleitosa de Dios, como era, en una pesada carga llena de insidiosas estipulaciones de la mente natural, racionalista, aborrecedora, legalista de sus dirigentes, tanto así que habían discurrido y determinado el peso máximo de los clavos que podían llevar las sandalias en el sábado. Habían cambiado la verdad de Dios en mentira, la bondad, compasión y liberación de Dios a su pueblo en ataduras rígidas y amargas que les impedían conocerle y deleitarse en él en ese día. Habían llegado a poner al hombre como hecho por causa del sábado, el sábado tal como ellos lo habían pergeñado, invalidando la bondad de Dios al instituir el sábado por causa del hombre y para su bien, tanto así que pretendían poner al propio dador del mandamiento bajo la interpretación pervertida de ellos, con la que se jactaban de obedecer, honrar y darle gloria a él. Eso es lo mismo que hacen hoy tantas congregaciones y denominaciones que se llaman a sí mismos cristianas o evangélicas, que han echado fuera al Señor Jesús pretendiendo que Él mismo y sus verdaderos hijos se sujeten a sus pretensiones de erudición, excelencia y al reconocimiento de su autoridad por parte del sistema y sus valores con los que están comprometidos, excitando la autoestima, buscando agradar a los hombres y recibiendo la alabanza de ellos y promoviendo la idolatría del propio hombre, su esfuerzo, su trabajo y su capacidad para ganar dinero y conseguir una situación económica holgada, poniendo el trabajo por encima del Señor, de su palabra y de su fidelidad para cumplirla en ellos, si tan solo quieren creer. ¿Cuánto nos hace falta entrar de lleno en esto, verdad? Oh, esto lo dijo el Señor, esto lo dijo en el Antiguo Testamento, esto es una cosa pasada, esto es... Si tan solo quisiéramos creer, qué cambios tan grandes podrían todos observar, primero nosotros en nuestra vida y los demás, ¿verdad? En Lucas 12:22, el Señor habla, dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran, ni siegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye,
porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos, a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. En Apocalipsis 3:14, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora oigamos un comentario de William Kelly. Nuestro Señor señala aquí al rechazo del objeto de los consejos de Dios, de David, por ejemplo, en su día, que fue el rey ungido, aun cuando él fue el despreciado y objeto de caza sobre los montes de Israel. Él y sus compañeros tipificaron a Jesús, y Jesús fue hallado ahora en circunstancias moralmente similares a aquellas de David, ungido, pero aún no venido a la corona. Así es que el Señor vindica a los discípulos y mantiene el principio de que cuando el testimonio de Dios es rechazado, es maldad de los rechazadores el pretender estar glorificando a Dios. ¿Estaban ellos entonces despreciando a uno mayor que David? Porque semejante hablar acerca del sábado para poner cargas más duras sobre los justos, ¿qué era a los ojos de Dios? El Señor de la gloria estaba sobre la tierra, ¿y cómo vino a ser que a sus discípulos les faltaban incluso granos de maíz para contener su hambre? ¿Qué relato este dicho? ¿Cómo fue eso que los discípulos de Jesús eran así de míseros? ¿Cuán fuera de su curso debían estar los fundamentos para que al Señor y sus discípulos les faltaran las cosas más comunes necesarias de la vida? En la presencia del mal que desprecia al amado y fiel testigo en la tierra, las ordenanzas externas del Señor pierden su aplicación por ese tiempo. La santidad del ritual desaparece ante el rechazo del Señor y su pueblo. El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. El sábado no fue hecho para ser un medio de incrementar los sufrimientos del pobre hombre. Si Dios lo santificó después de la creación y lo ordenó al dar la ley, ¿fue que Dios quería a su pueblo mísero? Al contrario. No solo en su más alto carácter y junto al pensamiento de su reposo, del cual es un tipo, el sábado fue hecho para el hombre. Los fariseos podían volver el sábado en un ingenio para torturar a los hombres, pero en la mente de Dios el sábado vino de lo más misericordiosamente. Estuvieron los días de trabajo en los que Dios mismo había conocido algo en figura, porque hubo un tiempo cuando Él había forjado y hecho la tierra, y Dios mismo se agradó de descansar en el sábado para santificarlo. Entonces vino el pecado y Dios no pudo poseerlo más, y su palabra es silencio. No tenemos más del sábado hasta que Dios toma a su pueblo en misericordia libertadora y les da el maná desde el cielo. Dios hace reposo una vez más. Él fue dando al hombre en gracia cuando sacó de Israel fuera de Egipto. De esto, el sábado fue la señal apropiada. El sábado fue hecho para el bien y el descanso del hombre, elevando sus pensamientos por encima del mero trabajo de sus manos. Pero él introduce otro principio. El Hijo del Hombre es Señor, aún del sábado.
Él lo conecta con el sábado siendo hecho para el hombre, pero prorrumpe en una verdad mayor. La persona de Cristo está por encima de todas las ordenanzas. Su gloria, incluso como el hombre rechazado, eclipsa todos los parpadeantes ritos instituidos por el mismo Señor. Esto comenta William Kelly, y Darby comenta las ordenanzas perdieron su autoridad en presencia del rey asignado por Dios, rechazado y peregrino sobre la tierra. Además, el sábado, una señal del pacto entre Dios y los judíos, fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Como hijo de David rechazado, los preceptos perdieron su fuerza y se supeditaron a él. Como hijo del hombre, poseedor de todos los derechos que Dios había otorgado a los hombres, él era el Señor del sábado, que fue creado para el hombre. En principio las cosas viejas habían pasado. Se trata, de hecho, de las cosas nuevas, de la gracia y el poder que no admitían el antiguo orden de cosas. Pero la pregunta era si Dios podía actuar en gracia y ofrecer la bendición soberanamente sobre su pueblo, si tenía que someterse a la autoridad de los hombres mientras ellos abusaban de sus preceptos bondadosos, o bien actuaba en bondad conforme a su poder y amor que estaban por encima de todo. ¿Tenía el hombre que poner límites a la operación de la bondad de Dios? Esto, a decir verdad, fue el vino nuevo que el Señor llevó al hombre. En el capítulo 3 de Marcos, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Otro comentario de Darby. Tal fue la pregunta suscitada en la sinagoga en ocasión del hombre que tenía la mano seca. El Señor lo declaró públicamente ante la conciencia de ellos, pero ni su corazón ni su conciencia le respondieron, y él actuó en su servicio de acuerdo a la bondad y derechos de Dios, cuando al hombre nadie puede dejar de ver como el antiguo sistema basado en lo que el hombre había de ser para Dios es dejado de lado por aquello que Dios es para el hombre. Siendo el primer sistema establecido por Dios, nada excepto las palabras y acciones de Jesús habrían justificado el que los judíos hubieran salido de él. Sin embargo, se trataba de una clara oposición y odio hacia la plena revelación de aquel que estaba ordenando el segundo sistema. Los fariseos y sus enemigos, los herodianos, pues todos estaban en contra de Dios unidos en este asunto, consultaron unánimes sobre la manera de cómo podían destruir a Cristo Jesús. Jesús se fue a la costa, es decir, a mar de Tiberias. Allí le siguió una multitud a causa de todo lo que él hizo, así que se vio en la obligación de proveerse de un bote para alejarse un poco del gentío. Los espíritus estaban sujetos a él, forzados a reconocer que él es el Hijo de Dios, mas él les prohíbe que le delaten. El servicio en predicación y en la búsqueda de almas, dedicándose él a todos y mostrándoles por sus hechos ser el poseedor del poder divino, se oculta de la curiosidad de los hombres para cumplir, alejado de sus aclamaciones, el servicio que había emprendido. Tal fue su vida humana sobre la tierra. El amor y el poder divino se revelaron en el servicio que el amor le indujo a llevar a cabo, en el cumplimiento de aquello con que ese poder era ejercitado. Pero esto no podía circunscribirse al judaísmo. Por mucho que el Señor estuviera sujeto a las ordenanzas de Dios dadas a los judíos, siendo Dios así manifestado, la oposición carnal del hombre pronto se manifiesta. Este es el secreto de toda la historia de Jesús, el Hijo de David, estando todas las promesas en él para los judíos, el siervo de cada necesidad también y de cada dificultad, aun siendo Dios y Dios manifestado en él. El hombre no podía comprenderlo, la mente natural o carnal es enemistad contra Dios. Aquí acaba entonces la descripción del servicio de Cristo y su resultado es patente.
Ese resultado será desarrollado en lo sucesivo, tanto con respecto a la iniquidad del hombre como a los consejos de Dios. Entre tanto, el Señor asignó a 12 de sus discípulos para que le acompañasen y salieran a predicar en su nombre. Él no solamente podía realizar milagros, sino también comunicar a los demás el poder para realizarlos, y esto por vía de autoridad. Regresó a la casa y la multitud volvió a reunirse, y los pensamientos del hombre aquí se manifestaron al mismo tiempo que los de Dios. Bien, todas estas cosas, estas reflexiones son para pensarlas, porque el hombre no puede hacer más que dar vueltas y vueltas a sus esquemas racionalistas y no puede entender la grandeza, no puede entender la libertad, la majestad, la soberanía de Dios en el Señor Jesús, manifestándose en su humildad y en su obediencia y en su dependencia del Padre, ¿verdad? En Marcos 3, 7, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que detuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriese. Vemos la vida del Señor, multitudes de gente que no les dejaban, que tenía que irse en una barca, que tenía que alejarse de la orilla, que no tenían tiempo de comer pan, que no se podía entrar en la casa. Continuamente, esta es la experiencia del Señor Jesús, dándose por completo, dándose de una manera tan maravillosa. Y es el dueño del universo, pero en la debilidad de un hombre dando todo lo que tenía hasta la cruz, donde dio su propia alma por amor a nosotros. Y es así, este es nuestro Dios. Y le vemos en el Evangelio de Marcos. En el versículo 20 de este capítulo les dice: y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Ahora, el error de confundir los lazos naturales y sus afectos emocionales con los verdaderos lazos nuevos y eternos del que ha nacido de nuevo, del que ha nacido de Dios. En el capítulo 3 estamos, en el versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En Mateo 10, 37, el Señor habla y dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. En 2 Corintios 5, 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pocos también entienden esto, ¿verdad? Pero son declaraciones muy claras del Señor. ¿Y cuántos que son creyentes y han sido salvados por el Señor, pero no quieren entender esto? Es mucho, ¿verdad? Después tenemos las parábolas en el capítulo 4.
Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd. He aquí, el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Recordemos, esto es en Isaías 6, ¿verdad? Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Es decir, si no sabemos esta parábola, no podemos entender todas las parábolas, dice el Señor Jesús. Así que el decodificador de todas las parábolas. Versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ahora, fijaos lo que hemos leído, lo que dice antes. Una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. ¿Quiénes eran las aves del cielo? Era Satanás. Lo explica él, para que lo entendamos, ¿verdad? Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahora, la palabra es una, y el Espíritu Santo es el único decodificador legítimo para toda su interpretación. Al igual que también hemos visto la parábola de la levadura en el Evangelio en Mateo, que hoy usan los creyentes incrédulos y codiciosos para convertir la levadura en el Evangelio. ¿Recordamos? Una mujer puso en levadura en 3 medidas de harina y los creyentes codiciosos dicen: no, esta levadura es el Evangelio, hasta que todo fue leudado y todo el Evangelio llenó toda la tierra y todo, así que vamos a prosperar. Están pervirtiendo lo que ha dicho el Señor cuando nos ha dado Él el decodificador de las parábolas por el Espíritu Santo. Lo vemos, ¿no? En Marcos 4:21 también les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Realmente dice: ni nada que se haya escondido, sino para que sea manifestado. Es decir, Dios ha trazado la finalidad de las cosas que se esconden. Es para que sean manifestadas. Así que todo lo que tenemos escondido en nuestra mente, en nuestro corazón, que no es conforme a la luz de Dios, será manifestado porque Dios le ha dado esa finalidad, que sea manifestado lo que escondemos, ¿verdad? En el versículo 30 decía también: ¿a qué haremos semejante al reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el granado de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Qué son las aves del cielo? Satanás y sus aldáteres, ¿verdad?
En Marcos 6, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es la que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Todos estos que se hacen tan eruditos, que estudian tanto, que tienen tantos títulos y tantas horas y horas y horas de estudios y de aprobación y el Señor Jesús dice: ¿y de dónde tiene todas estas cosas? Claro, el que anda con el Señor tiene la luz en su corazón, no necesita cantidad de discursos y convencer a las gentes y hacer que sus mentes vayan de aquí para allá y comparen y digan: sí, tiene sentido lo que dice. Simplemente el Señor se muestra, Él es la luz, muy por encima de todos los niveles del raciocinio del hombre natural. Así que el Señor Jesús era hermano de Jacobo, que era Santiago, de José, de Judas y de Simón, y tenía al menos 2 hermanas. Dice: sus hermanas están con nosotros. De modo que María tuvo al menos 7 hijos. Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Y aquí el Señor tiene compasión de la multitud, después de llevar tiempo y tiempo dedicado a enseñarles. Qué vida tan hermosa, ¿verdad? Solo hablándoles del reino de Dios todo el tiempo, para que pudieran ser salvos, preparándolos para el Evangelio que iban a recibir en cuanto Él fuera glorificado. A partir de Pentecostés, ¿verdad? Preparando sus corazones y paciencia del Señor. Y no teniendo tiempo para comer pan, y cuando iban a un sitio llegaban antes las gentes y lo llenaban todo, y se pasaban tanto tiempo escuchándole que se hacía de noche y ya no había tiempo para que fueran a comprar pan, y el Señor va y los alimenta, y él se ha compartido eso, ¿verdad? Esos 5 panes y 2 peces, con 5 panes y 2 peces alimenta a 5.000 hombres más las mujeres y los niños, ¿verdad? Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Es el Señor, lo vemos al Señor, o estamos perdiendo el tiempo con tantos razonamientos teológicos que no sirven para nada, como hacían los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Tanto y tanto adminículo, tanta cosa, tratando de sacar conjeturas de aquí y de allá y no poder ver al Señor. Cuando ves al Señor, las sombras desaparecen por completo, el corazón se llena de su hermosura. Es Él, no eres tú que has conseguido nada, sino es Él que te está llenando, y todo queda completamente, como le hemos cantado: ante ti el sol palidece. Y estoy mirándote y la luz de tu rostro ilumina mi alma fascinada. Solamente le ves a Él. Todo cuanto existe es porque Él quiere. Todo lo ha llamado Él a la existencia. Su propia palabra es la que da existencia y subsistencia, instante a instante, segundo a segundo, a toda la creación y a cada corazón nuestro. Cuando el corazón se encuentra con el Creador, todos los razonamientos, todas las construcciones, las arquitecturas teológicas de los eruditos se caen por tierra. Estás delante del Señor, como un niño. No hay otra manera de estar con Él, ¿verdad? En Marcos 7:14, llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él
que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa y le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Ahora, la envidia en griego lo dice así: ophthalmos poneros, ojo maligno. El ojo maligno es la envidia, ¿verdad? Y en Mateo 6:23 dice: pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Cuando hay envidia, cuando el ojo es maligno, cuando está simplemente envidiando a los demás o juzgándoles o criticándoles, todo el cuerpo está en tinieblas. Tan sencillo que nos lo da el Señor, ¿verdad? Cuando no hay juicios, cuando no hay crítica, cuando no hay comparación, cuando no hay envidia, cuando el corazón está limpio, abierto, cuando se sabe objeto de la gracia, de la misericordia, del amor de Dios, totalmente inmerecido, cuando uno se ve ahí en la cruz, en el Señor Jesús, bajo la ira del Padre, bajo la maldición del Padre, hecho pecado por el Padre y separado del Padre. Esto es todo lo que yo soy. Entonces, ahí ves el amor de tu Creador por ti, el amor de mi Creador por mí. Es inefable, no se puede describir, no se puede hacer piruetas ni hacer construcciones mentales. El amor del Señor es tan glorioso que derrite el alma y te sientes completamente, igualmente que somos impotentes para agradar a Dios en nada, de la misma manera somos completamente salvos por su gracia, porque Él tomó todo nuestro mal y lo llevó sobre sí delante del Dios infinitamente santo, y la justicia de Dios fue descargada totalmente sobre Él en lugar mío. Y ya no hay nada contra mí por la eternidad. Esto es. Y ya en el capítulo 8 dice, versículo 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y claramente se lo dice, ¿no? Y dice que ellos no entendían, ¿no? Pero él se lo estaba diciendo, él sí sabía lo que estaba diciendo, que había venido para entregarse y que iba a suceder exactamente como les estaba diciendo, y él iba adelante, a que se cumpliera todo lo que Dios había trazado de acuerdo con él, porque fue un pacto eterno, nos dice en Hebreos 13, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de que el Hijo derramaría su sangre para ser nuestro gran pastor, ¿verdad? En el versículo 34, y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y después de esto, el Señor se transfigura delante de sus discípulos que lleva al monte, y su rostro se hace como el sol, y sus vestidos blancos como la nieve, y ven a Moisés y a Elías, y se sienten y oyen esa voz del cielo. Es tan hermoso, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y descendiendo ellos del monte, versículo 9, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Así que Juan el Bautista vino en el espíritu y el poder de Elías, como Eliseo recibió una doble porción de su espíritu, la porción del primogénito, no en el alma de Elías, no en su persona. Pedro, Juan y Jacobo vieron a Elías, que nunca antes habían visto, y por el Espíritu Santo le reconocieron sin titubear, pero no vieron ni reconocieron a Juan el Bautista, que sí habían visto. Después, cuando descienden del monte, en el versículo 14 del capítulo 9, cuando llegó donde estaban los discípulos y una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Esa es la reacción de un poseído por el espíritu cuando ve la luz del Señor. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Otra vez, en el 9:30, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. En el versículo 35 del capítulo 9, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. También es lo que les dice en el capítulo 10. Levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación
varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su mujer y a su madre, y se unirá a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Qué hermoso si lo entendieran tantos cristianos, entre comillas, ¿verdad? Y en el capítulo 10, versículo 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo y hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Algunos dicen que sí, que hay algunos buenos, o un tanto buenos, o una cierta cantidad de bondad. El Señor dice: no hay ni uno solo bueno, solo Dios. Esta es su palabra. El que niega esto, niega al Señor Jesús, ya no tiene ningún conocimiento de Él, ¿verdad? Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es evidente que no lo había guardado, pero a él le parecía, ¿verdad? Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Ya sabemos todo lo que han hecho del ojo de la aguja, todos los disparates que han hecho los que quieren ser eruditos y investigadores y teólogos, pero el Señor dijo eso, de tal manera que sus propios discípulos se asombraron y dijeron: pues ¿quién puede ser salvo? Porque un camello no puede entrar por el ojo de una aguja, eso es claro. El ojo de una aguja de las redes que usaban los pescadores, ¿verdad? Marcos 10:43, bueno, ...42... Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su alma en rescate por muchos. Es ten sugen autou en griego, el alma suya, para dar su alma. Es para lo que vino el Señor Jesús, ¿verdad? En el capítulo 11, versículo 1, para hacerlo un poco más hilado, versículo 1, cuando se acercaron a Jerusalén junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Nos vamos al
al versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Ahora, la higuera es un tipo de la nación de Israel, esto lo sabemos bien claro porque nos lo dice la palabra, ¿verdad? Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. En Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, Marcos 11:15, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Versículo 19. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, en realidad está, según la gramática griega, está en imperativo: creed que lo recibís, está en presente, es decir, si tú pides en oración, cree que lo recibes y te vendrá. Es lo que dice el Señor. Tan sencillo, ¿verdad? ¿Cuántos hay que lo hacen? Juan 15:7 dice: si habitáis en mí, mis palabras habitan en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En la primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él os oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Bueno, otra vez la higuera es un tipo de Israel como nación. En Lucas 13:6 dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador: aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo acabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después la higuera, pueblo de Israel como nación. En Marcos 13:28, de la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Así que Israel como nación ya está desde 1948 y especialmente en 1967, y ahora están con toda esa tensión todas las naciones
y la ONU en contra de Israel de que cumpla su promesa Trump de poner la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, porque eso sería un cambio, están todos revolucionados. Bueno, el Señor cumplirá con todo lo que ha hablado, siempre. La viña es la casa de Israel. Isaías 5 dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá en el cardo de los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí belleza, justicia y aquí clamor. Y en el Salmo 80 nos dice: versículo 14: oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Esta es la viña del Señor, ¿verdad? En Jeremías 12, 10, muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. En Oseas 10, 1, dice: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí misma. Así que la viña es la casa de Israel, ¿verdad? Bueno, una cosa más, porque hay cosas tan claras en el Evangelio, ¿verdad? En el capítulo 14, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella, pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Ahora tenemos la naturaleza, el humanismo, la justificación de compasión ante el desborde de la necesidad de urgencia humanitaria para no darse uno mismo al Señor. Los recursos de Amalek son necesarios, prioritarios, indiscutibles y urgentes, administrados por Agag. Recordemos de Saúl, ¿verdad? Una cita de Chambers. Adhesión personal al Señor Jesús y a su punto de vista es la única cosa que no debe descuidarse. En la empresa misionera el gran peligro es que el llamado de Dios sea borrado por causa de las necesidades de la gente, hasta que la compasión humana anonade por completo el significado de ser enviado por Jesús.
Las necesidades son tan enormes, las condiciones tan perplejas, que todos los poderes de la mente vacilan y fallan. Olvidamos que la única gran razón detrás de toda empresa misionera no es primeramente la elevación de la gente, ni su educación, ni sus necesidades, que es lo que están haciendo tantas llamadas ONGs cristianas, sino ante todo el mandamiento de Jesucristo: id y adoctrinad a todos los gentiles, a todas las naciones. Mirando hacia atrás en la vida de algunos hombres y mujeres de Dios, la tendencia es decir: qué sabiduría tan maravillosamente sagaz tuvieron, cuán perfectamente comprendieron lo que Dios quería. Le damos el crédito a la sabiduría humana cuando debiéramos darle el crédito a la divina dirección de Dios, usando personas sencillas que fueron lo bastante incapaces para confiar en la sabiduría y provisión sobrenatural de Dios. Qué hermoso es, ¿verdad? También lo que pasó con aquella viuda, en el capítulo 12, estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento, es decir, olon ton bio aute, todo el bios, el sustento, todo lo que tenía, es decir, bio, vida, aquello por lo que la vida es sostenida, recursos, posesiones, entregó a Dios para él y su obra todo lo que tenía, todo el bios de ella. La entrega del todo sin reserva alguna pone al alma en total dependencia de él. Es la maravilla que solo conoce y experimenta el que verdaderamente cree en Dios y se abandona sin reservas ni límites a él. Y cuántas veces hemos compartido este texto de Hudson Taylor, que es tan ilustrativo, porque él lo vivió, ¿verdad? Pero aquí el Señor nos habla de esta viuda, y también nos ha hablado del aquel joven rico que le dijo: ve a tu casa, vende todo lo que posees y dalo a los pobres. ¿Cuántos oyen esto y lo creen? Entonces, ¿qué haré? ¿Quién te lo manda? ¿Te lo ha mandado el Señor? Él proveerá. Es Dios. Cuando el Dios ve esa obediencia, Él responde maravillosamente. Posiblemente te responderá tal como anduvo el Señor Jesús, que no tenía donde recostar su cabeza, pero te responderá y te sustentará, ¿verdad? Y irás creciendo en tesoro en los cielos. Esto es así como el Señor nos ama y nos enseña, ¿verdad? Bueno, Hudson Taylor dice: me condujo sobre un miserable tramo de escaleras dentro de una mísera habitación y, oh, qué vista se ofreció a nuestros ojos. 4 o 5 niños pobres estaban por allí, sus mejillas y sienes hundidas todas, diciendo inequívocamente la historia de lenta muerte por inanición. Y echada en una miserable camilla estaba una pobre exhausta madre con un diminuto infante de 36 horas de edad, gimiendo más que gritando a su lado, pues él también parecía gastado y cayendo. Ah, pensé, si yo tuviera 2 chelines y un sixpence en lugar de media corona, qué contento les daría 1 y un sixpence de ellos. Pero aún una miserable incredulidad me impedía obedecer al impulso de aliviar su aflicción al coste de todo lo que yo poseía. No parecerá muy extraño que fuera incapaz de decir mucho para consolar a esta pobre gente. Necesitaba consuelo yo mismo. Empecé a decirles de cualquier manera que no debían hundirse, que aunque sus circunstancias eran dolorosas, había un amable y amoroso Padre en los cielos, pero algo dentro de mí dijo: tú, hipócrita, diciendo a estos inconversos acerca de un amable y amoroso Padre en los cielos, y no estando tú mismo preparado para confiar en Él sin media corona. Hudson Taylor tenía una pieza que era media corona. Entonces él le decía: si tuviera las cosas en que se compone esta media corona, yo les daría la mitad, un trozo, una parte, pero tenía solo una pieza, ¿verdad?
Fue casi un shock para mí. Con qué alegría me hubiera comprometido con la conciencia si hubiera tenido un florín y un sixpence. Hubiera dado agradecido el florín y me hubiera quedado con el resto. Pero no estaba aún preparado para confiar solo en Dios, sin el sixpence. Era imposible hablar bajo estas circunstancias. Con todo, aunque parezca extraño, pensé que no tenía dificultad en orar. La oración era una deleitosa ocupación para mí en aquellos días. El tiempo empleado en ella nunca me parecía cansado y no conocía la falta de palabras. Me parecía pensar que todo lo que yo necesitaba hacer era arrodillarme y emplearme en la oración, y que vendría alivio para ellos y para mí juntamente. Me pidió que viniera a orar con su esposa y le dije al hombre: oremos. Y me arrodillé, pero apenas hube abierto mis labios con Padre nuestro que estás en los cielos, que la conciencia me dijo dentro: ¿te atreves a burlarte de Dios? ¿Te atreves a arrodillarse y llamarle Padre con esa media corona en tu bolsillo? Tal tiempo de conflicto vino sobre mí entonces cual nunca he experimentado antes o desde entonces. ¿Cómo entré en esa forma de oración? No lo sé, y no puedo decir si las palabras fueron conectadas o desconectadas, pero me levanté de estar de rodillas con gran aflicción de mente. El pobre padre se volvió a mí y dijo: «Usted ve en qué terrible estado estamos, Señor. Si puede ayudarnos, por causa de Dios, hágalo». Justo entonces la palabra fulguró en mi mente: «Al que te pide, dale». Y en la palabra de un rey hay poder. Metí mi mano en el bolsillo y lentamente sacando la media corona la di al hombre, diciéndole que yo estaba comparativamente bien, pero que en separándome de aquella moneda le estaba dando a él mi todo. Lo que estuve tratando de decirle era ciertamente la verdad. Dios realmente es un Padre y se puede confiar en él. Todo el gozo volvió en plena marea inundando mi corazón. Podía decir cualquier cosa, sentirla entonces, y el tropiezo a las bendiciones desapareció. Desapareció, confío, para siempre. ¿Cuándo se le fueron todos los tropiezos a Hudson Taylor? Cuando dio todo lo que tenía. No tenía nada más. No tenía ningún contrato de trabajo, no tenía ninguna seguridad de que al día siguiente ganaría ni un centavo. Solo tenía aquella media corona. Por eso estaba dándole vueltas. Pero cuando él tomó todo lo que tenía y se lo dio a aquella familia pobre, dice que sintió tanto gozo, y que ya nunca le abandonó ese gozo. Es darlo todo al Señor. ¿Cuántos hay que han tenido esa experiencia? Hudson Taylor, la viuda pobre, algunos lo han hecho. El Señor no obliga, pero qué privilegio es. Solo puedo confiar totalmente en Él cuando no tengo nada. Y se lo doy todo. Ir deteniendo, ir haciendo rinconcitos y teniendo esto para luego y asegurándome para sí después y para más tarde y para... todo eso no es dárselo todo. Para dárselo todo es una maravilla, ¿verdad? Recuerdo, no sé en qué libro está, es un libro de hermanos que estuvieron por uno de esos países evangelizando, y estaban dos, y uno era el predicador y el otro era el que le ayudaba, y el cocinero y todas esas cosas como antes iban, ¿no? Y que llegó un momento en que le dijo el cocinero: no tenemos nada para comer. Y tenemos que hacer algo. Y aquel hermano le dijo: el Señor me ha enviado a que predique el Evangelio. Y él ha dicho que él proveerá. Voy a predicar el Evangelio. Y se fue a predicar el Evangelio, sin tener nada para comer. Estuvo predicando el Evangelio. Cuando regresó, el Señor le había provisto, y el hermano cocinero tenía una provisión que le había dado, ¿ves? Pero él se fue. Es decir, en lugar de decirme: no tenemos nada, hagamos algo para tener lo mínimo para comer hoy. No, voy a predicar el Evangelio, así me ha enviado mi Señor. Bueno, así hay casos en la historia. Después estarán muy cerca del Señor. Es evidente, no hay ninguna duda, ¿verdad? Porque anduvieron muy cerca del Señor aquí en la tierra por la fe.
Así que cuando el Señor nos llama y hablamos de todas estas cosas, ¿verdad? Y cuando yo veo a muchos que hablan de estas cosas pero nunca sueltan nada, siempre tienen todo amarrado y echándole más y más y más, entonces no tienen esa libertad, ninguna libertad. No tienen el corazón abierto totalmente y no están bebiendo la luz y el amor del Señor y la confianza y la intimidad con el Señor. No es posible, no es posible, porque no le están reconociendo como Dios y su palabra como verdadera hoy en sus vidas. Hemos estado viendo varias cosas en este Evangelio y qué maravilloso es el Señor, porque sabemos que después viene que fue a la cruz, ¿verdad? Que se burlaron de él y que le escupieron y que le azotaron y que le coronaron de espinas y que lo crucificaron hasta que entregó el Espíritu. Y después fueron a pedírselo a Pilato, José de Arimatea, y tomaron el cuerpo, lo pusieron en el sepulcro, le pusieron una piedra muy grandota y después, pasado el sábado, es decir, el domingo en la mañana, cuando aún era oscuro, aquellas mujeres fueron al sepulcro y se encontraron con que el sepulcro estaba abierto y que habían aquellos varones que les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado como os dijo, ¿verdad? Y como después de 40 días los llevó fuera y vieron como era tomado al cielo, y unos varones les dijeron: ¿por qué estáis así mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo volverá como le habéis visto ir. Así que los que creemos de verdad en el Señor, le estamos esperando. ¿No le estás esperando del todo? A ver si es que no le estás dando todo. Solo el que ha rendido todo al Señor porque cree que es Dios y que es digno y que nos lo ha pedido. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es así. Así que ¿para qué leemos el Evangelio? Para ver la gloria, para ver la hermosura del Señor, para ver cómo se dedicó tan intensamente solo a instruir, a enseñar, a predicar, a hablar, a sanar, a ayudar, para ir a la cruz. ¿Queremos seguirle? Lo vemos, ¿no? Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Hasta qué punto estamos siguiéndole? Esto es evidente, lo repetimos y lo repetimos, pero no es nada que pueda producirse por imposición y por obligación, es completamente libre, pero está. El que no da todo al Señor no puede esperar todo tampoco. Claro, del todo, ¿verdad? Así que, y lo que estamos viviendo ahora se está registrando. No hay nada oculto excepto para ser manifestado. Es decir, todo lo que uno está dándole y haciendo cábalas y cuentas y cosas en el corazón y en la mente, y todo lo que uno está chismeando, todo eso es para que sea expuesto a la luz, porque ha sido el trazado de Dios. Así que dice: no, yo esto nada, porque estoy yo... Y ya nadie se entera, ya lo creo, saldrá exactamente. ¿Por qué? Porque lo ha dicho el Señor. ¿Tú crees que va a pasar algo que no haya dicho el Señor? ¿O crees que no va a pasar algo de lo que haya dicho el Señor? El Señor es maravilloso. Y el Señor está aquí hoy con nosotros. ¿Y qué quieres? ¿Quieres darle algo? Dáselo. ¿Quieres darle tu vida? Es lo que Él te está pidiendo, pero no te obliga.
Es así. Vete y vende todo lo que posees y dalo a los pobres. Y ven, sígueme. ¿Pero tú sabes lo que me has dicho? Claro que lo sabes, si es Dios, ¿cómo lo sabes? Sabía todos los céntimos que tenía, las posesiones que tenía, las tierras que tenía, el ganado que tenía. Véndelo todo y dalo a los pobres. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Es que es maravilloso el Señor. ¿No lo estás oyendo? Es maravilloso el Señor. Y yo cuando empecé esta semana la lectura y principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, dije, wow, qué maravilla. Aquí no le da vueltas y rodeos, dando explicaciones. Es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Verdad? Y es el que está aquí, en medio de nosotros, dispuesto a bendecirnos tal con todo lo que ha dicho en su palabra, a cada uno según quiera creer en él. Después que no vengan con explicaciones, sí, nosotros sí, yo creí mucho, tú sabes, yo creí mucho, lo que pasa que tenía esto y lo otro, me pasaba aquello, porque yo pensaba que esto y que lo otro, no. ¿Qué vas a ir con toda esa cosa? Fuera, todo eso, fuera, eso es mentira. Él es la verdad. Si de verdad crees en Él, tienes que confiar en Él, y su palabra es vida y es verdad. ¿Y para quién es su palabra? Pues para los que creemos en Él. ¿Para quién es? ¿Para los inconversos? ¿Es para los que están comprometidos en el mundo y no quieren saber nada del Señor? ¿Para quién es? Para los que nos llamamos creyentes. Claro, es para sus hijos, para ti y para mí. Qué bien que la voz del Señor no se extingue, no se debilita, ¿verdad? Está poderosa hoy. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria a su nombre. Amén.